Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando aquí de un misterio glorioso revelado en las Sagradas Escrituras. La Biblia presenta a Adán como tipo y a Cristo como el antitipo. Un tipo es una figura, una sombra, una representación profética en el Antiguo Testamento que apunta a una realidad mayor en el Nuevo Testamento. Y la Biblia asimismo lo declara. Adán, el primer hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y él fue el hombre un ser viviente. ¿Cuáles son esas características que nos muestra la Biblia del primer Adán? Fue creado sin pecado. Fue cabeza federal de la humanidad. Recibió autoridad sobre la tierra. Cayó por desobediencia y introdujo el pecado y la muerte. Y hoy vengo a decirte algo muy importante. No eres solo polvo, eres polvo que recibió el soplo de vida. En Génesis 2:7 nos muestra y dice que vemos el primer acto sobrenatural de intimidad divina, el cielo tocando la tierra, lo eterno entrando en lo temporal. Pero esto no termina en Adán, esto apunta a Cristo. Por eso, de Adán a Cristo, el soplo que cambia la historia. Vamos a tomar como referencia el texto Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso Adán es barro con destino. Dios no habló para crear a Adán. Dios lo formó con sus manos. Eso significa diseño, eso significa intención, eso significa propósito. Pero el barro no vivía hasta que Dios dio el soplo. La palabra hebrea es neshamash, aliento divino. Adán no vivió por su estructura, vivió por el soplo. Y escúcheme bien, tu ministerio no vive por talento, vive por ese soplo que Dios te dio. En Romanos 5:12 nos habla, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Te recuerdo que Adán no cayó solo, cayó representando toda la humanidad. Después del pecado reinó la muerte. Y en Romanos 5:14 que nos dice, no obstante, el reino de la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Por eso, amados hermanos, aquí viene la revelación profética y profunda. Pablo dice claramente que Adán es figura, o sea, es un modelo, es un patrón, es un prototipo profético de Cristo. También dice que Adán no fue solo el primer hombre, fue un diseño que apuntaba a otro hombre. El pecado entró por un hombre, Adán. La muerte entró por el pecado y la muerte reinó. Quiere decir, aquí Pablo
declara que Adán es figura de que había de venir. Adán es la cabeza de la humanidad y Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. ¿Qué pasó aquí? Adán transmitió pecado. Adán transmitió culpa. Adán transmitió muerte. Pero Cristo transmite justicia, transmite gracia y transmite vida. Por lo tanto, Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos muchos. No se trata solo de imitar a Cristo, se trata de estar en Cristo. Si la muerte reinó por uno, Adán, la vida puede reinar por uno, Cristo. La muerte tuvo un reinado, pero Cristo tiene un reino. El reinado de la muerte fue temporal. El reinado de Cristo es eterno. Adán abrió la puerta del pecado, Cristo abrió la puerta de la eternidad. Hablamos del primer soplo y del segundo soplo. En Génesis 2:7 dice, Dios sopla y nace la humanidad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra soplo en hebreo es nafas, que significa insuflar, soplar o introducir aire o aliento o espíritu dentro de algo o alguien. Un médico puede insuflar aire en los pulmones durante una reanimación. Mire eso. Y aquí Dios insufla no solo aire físico, sino vida divina procedente de. Entonces, aquí vemos cómo en Juan 20 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan y de Juan 20:22, Cristo vuelve a soplar. El primer soplo creó vida natural. El segundo soplo creó vida espiritual, Cristo. El primero hizo alma viviente, el segundo hizo un espíritu vivificante. ¿Y dónde lo corroboramos? En 1 Corintios 15:45 dice, llama a Cristo el póster Adán. No vino a reparar al primero, vino a inaugurar algo nuevo. Por eso, Cristo es el segundo Adán. ¿Verdad? Entonces, Pablo ahí no dice segundo, dice en orden cronológico, sino póster, último, porque no habrá otro representante después de Cristo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características del segundo Adán. Nació sin pecado, en Hebreos 4:15. Es cabeza de una nueva humanidad, en Efesios 1:22-23. Recibió toda autoridad, en Mateo 28:18. Venció donde Adán cayó, en Mateo 4:1-11. Recordemos algo, Adán cayó en un jardín perfecto. Cristo venció en un desierto hostil. Trajo justicia y vida, y lo dice en 1 Corintios 15:22. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación y vida eterna. Ahora miramos algo aquí que nos enseña, nos muestra la Biblia, los contrastes. Mientras Adán cayó en el Edén, en un huerto, y lo dice en Génesis 3:1-24, también cayó en un jardín perfecto. Adán cayó por un árbol y trajo muerte, y Adán desobedeció y nos hizo pecadores.
Mientras que en Getsemaní, Cristo venció en el huerto del Monte de los Olivos. Cristo venció en un desierto seco. Cristo venció en un madero donde vino la redención. Y Cristo obedeció hasta la muerte y nos hizo justos en Romanos 5:19. Por eso Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Donde el primero dijo implícitamente mi voluntad, el segundo dijo la tuya. ¿Verdad? ¿Por qué? Por un árbol. Un árbol vino la caída, Génesis 3:6, y en un madero vino la redención. Mire cómo se contrastan ahí las dos cosas, ¿verdad? En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El árbol trajo la muerte y fue vencido por el madero que trajo vida. Por una desobediencia y por una obediencia. Entonces, amados hermanos, vemos esto y sabemos algo. Vemos una dimensión espiritual profunda. Adán fue hecho del polvo en Génesis 2:7. Adán es terrenal, Adán es alma viviente, Adán representa a la humanidad caída, Adán cayó en el Edén, en un jardín entró el pecado. El pecado de Adán fue orgullo y autonomía, mientras que Adán abrió la puerta del pecado. Cristo descendió del cielo y lo dice en Juan 6:38. Cristo es celestial. Cristo representa a la humanidad redimida. Cristo es espíritu vivificante. Cristo venció en Getsemaní. En este jardín comenzó la redención, ¿verdad? La victoria de Cristo fue humilde y sumisión. Y Cristo abrió la puerta de la gracia. Por eso en 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. El primer Adán nos dio la naturaleza caída. Y el segundo Adán nos dio naturaleza regenerada. Por eso, tú solo puedes estar en uno de los dos lugares. En Adán o en Cristo. No hay tercera unidad. Si estás en Adán, hay condenación, hay culpa y hay muerte. Porque Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo, hay justificación, hay adopción y hay vida eterna. Por eso vemos que Adán recibió una esposa de su costado en Génesis 2:21-22. Adán durmió y de su costado salió su novia. Del costado de Adán salió Eva. Y Cristo dio a luz a la iglesia desde su costado herido, y lo dice en Juan 19:34. Y del costado de Cristo nació la iglesia. Y Cristo murió y de su sacrificio, ¿quién salió? Su esposa. Por eso, el primer Adán nos dio una herencia de polvo, pecado y muerte. El segundo Adán nos dio una herencia de espíritu, justicia y vida eterna. El primero nos sacó del paraíso. El segundo nos vuelve a abrir el paraíso. Por eso, amados hermanos, Adán es un nacimiento, dos muertes. En Cristo, dos nacimientos, una muerte física y vida eterna segura. Recordemos que Adán dependía del soplo de vida. Cristo es la fuente del soplo. Así como Dios sopló en el Edén, así como Cristo sopló después de la resurrección, hoy el Espíritu quiere soplar sobre tu vida, soplar sobre tu casa, soplar sobre tu llamado, sobre su matrimonio, sobre tu liderazgo, sobre tu vida de oración. Por eso, el barro sin soplo es tierra, pero el barro con soplo es propósito. Por eso en esta noche, Cristo murió por ti, murió por mí. Cristo te ama, Dios te bendiga.